Buenas tardes, Inge. ¿Cómo están? Buenas tardes. Enseguidita comenzamos, por favor. Unos minutitos para que ingresen compañeros. Bueno, creo que ya están varios de ustedes. Primero quiero terminar el capítulo. Luego comentarles qué es lo que vamos a hacer posteriormente. ¿Ya? Estamos en el capítulo 5 que se refiere a los métodos de... perdón, un minutito, por favor. Un minutito.
Gracias, joven. Mil disculpas. Estábamos, les decía, en el capítulo 5, que se refiere a los métodos de manejo de las malezas. Habíamos visto ya el método biológico, el método físico, el método cultural. Estábamos en el método cultural. Okay. ¿Me escuchas, bebé? Estábamos en la parte de, habíamos quedado en el espacio y densidad de la siembra, ¿no? Habíamos estado dando los componentes de cada método. Nos falta este otro punto, que quizás seguimos con el método cultural. Nos dicen cultivos sembrados como cobertura del suelo. Esta técnica no es muy conocida en nuestro medio, tampoco es utilizada, ¿ya? O quizás algún agricultor tal vez lo hará. Les digo, no es muy utilizada porque no es muy conocida. ¿A qué se refiere esto? A que muchas veces cuando, bueno, en otros lugares, en otros países, lo que se hace es, una vez que se hace la cosecha del producto, del cultivo, una vez que ya está todo cosechado, lo que se hace es poner alguna especie, cualquier especie, pero que sirva como cobertura del suelo, ¿no? Puede ser alguna especie que no necesite manejo, ¿no? Porque el objetivo no es producir o no es cosechar nada. El objetivo simplemente es que cubre el suelo para que el suelo no quede, como decimos, pelado, ¿no? Y no pueda perder sus nutrientes. Entonces, en ese caso, suelen utilizar a veces especies forrajeras como cobertura del suelo para que, de ciclo corto obviamente, para que el suelo quede cubierto y a su vez ese cultivo va a servir como alimento para sus animales, ¿no? Como les digo, esta medida no es muy conocida, no es practicada en nuestro medio, pero sin embargo en otros lugares sí suelen hacer, ¿no? Cuando tienen principalmente áreas grandes, ¿no? Entonces ahí es donde suelen usar una especie que solamente les sirva como cobertura. Mientras se hace o se prepara o se está haciendo el rote, ¿no? El rote de la rotación de espacio en este caso. No tanto del cultivo, sino rotación de espacio, ¿no? Una cosa es rotación de cultivos, donde en la misma área, uno en una gestión, ¿no? Comienza con una especie, luego la siguiente hace rotación. Pero en cuanto a rotación de espacio, ¿no? Si tienen diferentes parcelas, entonces se cultivan acá, posteriormente esto queda en descanso para cultivar en este otro lado y así van rotando sus terrenos. Entonces, en el cultivo, en el espacio donde no va a cultivar, se suele poner una especie de cobertura para que protege el suelo, ¿no? Que no, otra vez, que no necesariamente, que no, de esa especie que va a poner de cobertura, no tiene que cosechar nada, o sea, no tiene que tener el agricultor algún beneficio, no tiene que ser una especie que vaya a sacar los nutrientes del suelo para formar algún fruto, etcétera. ¿No? Porque sería que está cultivando otra vez, ¿se dan cuenta? Entonces tiene que ser una especie no muy exigente, una especie de ciclo corto, no muy exigente en cuanto a nutrientes y demás, porque el objetivo es cubrir el suelo. Y a lo mucho que el agricultor hace en este caso es utilizar esa especie de cobertura, lo utiliza para alimento para los animales, a lo mucho, ¿no? Más no.
Uno tiene que tener más utilidad. Bueno, eso en cuanto al método cultural. Y el último método que estaríamos viendo es el método manual. Método manual, muchas veces cuando se habla de este método manual, algunas personas, algunos que escuchan esto dicen, ya no debería existir este método manual, ¿no? Ya que tenemos diferentes métodos, incluyendo el químico, ¿no? Que da solución violentamente a esta cuestión de las malezas. Pero, sin embargo, si pensamos bien en la agricultura, nosotros que estamos sometidos en esto, vamos a decir que el método manual es un método que va a perdurar, que ha existido, existe y va a existir, ¿no? O sea, este método no va a desaparecer, porque siempre ha existido, ¿no? El método manual, la forma manual de deshacernos de las malezas. Siempre ha existido esto, ¿no? Entonces, es un método que no va a desaparecer, porque no es porque el agricultor no quiera reemplazar este método, sino que este método es muy necesario y muy utilizado en aquellas áreas donde no entra maquinaria, por ejemplo, ¿no? Lugares donde no es confiable o no está bien utilizar algún químico por el peligro a las otras especies, donde no se puedan utilizar alguna maquinaria, ¿no? O sea, cuando hablamos de métodos de manejo de malezas, casi siempre uno se imagina una parcela, ¿no es cierto? Y tener la especie cultivada y las plantas, las malezas ahí, entonces uno mete el químico o alguna herramienta y comienza a trabajar. Cuando hablamos de método manual, decíamos que este es un método necesario, tal vez único, por ejemplo, cuando se habla de almacigueras. En una almaciguera difícilmente vamos a poder utilizar eh, alguna maquinaria, ¿no es cierto? Y es peligroso, digamos, no se aconseja usar químicos. Por lo tanto, en esa almaciguera, en ese espacio reducido, sí o sí se tiene que usar un método manual, ¿no? En algunos otros casos se usará también en el método manual, también utilizaremos algunas herramientas, ¿no? Asadones, escardillos, etcétera. Pero en áreas pequeñas, sí o sí, este método manual es necesario. Por esto decíamos que es un método que no va a desaparecer, que siempre va a existir. El método manual. Es bien difícil que uno piense en ya no utilizar el método manual. Ahora, en cultivos, por ejemplo, anuales, es decir, aquellos que en un año cumplen máximo en un año, cumplen todo su ciclo, pueden ser menos tiempo, como el rabanito, por ejemplo, la lechuga, ¿no? Menos de medio año, teniendo especies variedades tan precoces ahora, ¿no? Mes y medio ya sale la lechuga, entonces ha avanzado esto bastante en la cuestión del tiempo, del ciclo de vida, ¿no? Entonces, en casos, les decía, de cultivos anuales, el método manual sigue presente principalmente cuando hablamos, por ejemplo, del periodo crítico de interferencia. Ustedes recuerdan, en el anterior capítulo hemos hablado del periodo crítico de interferencia, donde en ese periodo tiene que estar el cultivo libre de malezas, ¿no? Ahora, haciendo
estudios, los malezólogos y demás, nos dicen que ese periodo crítico de interferencia puede variar, o sea, varía de acuerdo a la especie, no es un dato único, ¿no? Va variando de acuerdo a la especie, de acuerdo al lugar, dependiendo del factor climático. O sea, hay muchos factores que influyen para que ese periodo crítico de interferencia sea único. Por lo tanto, de acuerdo a los estudios que han hecho en otros países, nos dicen que el periodo crítico, el PSI, periodo crítico de interferencia, donde no tenemos que permitir la presencia de malezas, ¿no es cierto? Va a variar, dicen, desde una tercera semana después de haber emergido la planta, desde la tercera hasta la octava semana. Eso depende mucho de la especie, como decíamos, ¿no? Por eso decimos que este no es un dato único. Varía de acuerdo a diferentes factores. Uno de los principales, la especie. Entonces, en este caso, cuando ya se sabe que hay un periodo crítico, muchas veces el método que usa el agricultor es el manual, ¿no? En tratar de que su parcela esté libre de las malezas. Entonces, esto lo hacen en forma manual. No necesita, digamos, a menos que sean parcelas muy grandes, terrenos muy grandes, para que pueda, no sé, utilizar alguna maquinaria, por ejemplo, ¿no? Pero generalmente se habla de método manual en estos casos, en almacigueras y demás, donde el espacio es pequeño y no se permitiría el uso de otro método. Bueno, hasta acá es el capítulo, el capítulo 5. Y comentarles lo siguiente, que ayer en la tarde nos mandaron recién por un medio de comunicación en la facultad, dirección de carrera, de acuerdo al consejo facultativo y demás, que los exámenes comenzaban el lunes, es decir, el lunes 7. Son 2 semanas de exámenes finales y por lo tanto no debería haber ya clases, ¿no? Un poco sorprendidos porque teníamos nosotros otro cronograma que nos habían mandado casi al inicio del semestre. Entonces, eso ya nos hace variar, ¿no es cierto? Bueno, no importa porque al final puede ser una semana, pero hay que respetar. Entonces, esta sería nuestra última clase. Y nos queda pendiente el último capítulo, que sería el método químico. El capítulo 6 sería el método químico. Ese capítulo 6, ya lo subí a la plataforma para que ustedes lo puedan leer y orientarse y tener ese tema, ¿no? Para que todos tengan el mismo tema. Por lo tanto, tendríamos que dar nuestro examen final. Bueno, lo que yo estaba programando es el examen final, tendría que ser, para no desfasarnos y no tener problemas con esto de entrega de notas y demás, que todos estamos sorprendidos, el 16, ¿no? Si no me equivoco, sí, es miércoles. Como siempre hacíamos, a las 13, a la 1 de la tarde, ¿no? El examen final sería el próximo miércoles, a la 1, con la misma forma, metodología, de 1 a 2 de la tarde, estarían dando el examen final, que va a ser
de capítulo 5 y 6. Si tienen alguna consulta o alguna sugerencia, me dicen, por favor. Ya, entonces estamos pensando en que el examen final va a ser el 16, el próximo miércoles, a la 1 de los capítulos 5 y 6. Porque ya en esa semana tengo que entregar las notas. ¿Qué más? Ahora queda pendiente 2 situaciones. Está pendiente 2 actividades. Tenemos o tienen 2 actividades para entregar, que es el herbario fenológico, y también tenemos lo que hemos llamado un trabajo final. Si recuerdan, esto lamentablemente lo hemos dejado pasar, yo también. No les hice recuerdo, nadie dijo nada, tampoco me hicieron recuerdo sobre el trabajo final, que ojo, le pusimos 20 puntos, ¿no? Este herbario vale 10. Estos 2 trabajos pendientes también lo tienen que entregar. Tendrían que entregarlo el mismo día del examen, ¿no? El miércoles. El mismo miércoles 16 de diciembre. Tendríamos que entregar esos 2 trabajos pendientes. Esto lo podríamos poner dándoles un poquito más de tiempo hasta las 23 horas. Hasta las 11 de la noche. El herbario fenológico, creo que, o si alguien tiene alguna duda, me dice, habíamos visto cómo hacer esto, ¿no? Cómo tienen que hacer su herbario, en qué consiste. También les había mostrado algunas muestras. Esto vale 10 puntos. Y espero que lo hayan hecho porque el tiempo no les va a alcanzar, ¿no? Espero que ya lo tengan. Y en la plataforma está un icono donde dice que en ese icono deben subir el herbario. ¿Ya? Ahí hay un icono donde dice subir el herbario. Ahí van a cargar el herbario fenológico. Y ahora el trabajo final. Para el trabajo final, esto es igual personal, el trabajo final. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Voy a borrar acá la primera parte. Trabajo final, entonces, consiste en lo siguiente. Cada uno de ustedes va a recibir una especie de maleza. Ya les en el grupo, voy a mandar un listado de malezas acompañado de su nombre y apellido de ustedes.
¿ya? De acuerdo al estado y demás. Cada uno, eso significa que cada uno de ustedes va a tener una maleza diferente, no es la misma, son malezas diferentes. Entonces, cada uno va a hacerse responsable de una maleza. ¿Y qué tienen que hacer? Entonces, es un trabajo escrito al final, es un trabajo bibliográfico que van a hacer, porque no da más tiempo para otra cosa. Un trabajo escrito donde van a tomar en cuenta los siguientes puntos. Van a hacer una introducción, un punto relacionado con la introducción, obviamente relacionado con la maleza, ¿no? Con la maleza que les vaya a tocar. Posteriormente, harán una descripción morfológica y taxonómica. Una descripción, ya sea tanto morfológica, es decir, ¿no? La forma, ¿no? Morfología significa la forma. En relación a la descripción de toda esa planta, de toda esa maleza, ¿no? Tomando en cuenta cada órgano que tiene. Y también una descripción taxonómica, que bueno, esto en todas las especies que uno ingresa por internet principalmente, los ubica, los encuentra, ¿no? No es nada complicado. Ese es el segundo punto. Y como tercer punto, podríamos poner los usos o beneficios también, si quieren, pueden llamarle. Usos, beneficios, no sé, tal vez alguien, utilidades, tal vez algún autor le llama como utilidades de esa maleza. ¿Qué usos le podemos dar o qué uso se le da? ¿O qué beneficios tiene? Tanto esto de beneficios, utilidades, tanto para el hombre, puede ser para los animales, puede ser, vamos a poner, el hombre, para el ser humano, animales, puede ser también medio ambiente, etcétera. ¿No? Uno ya va a ver eso. Al decir medio ambiente, obviamente estamos hablando del suelo y demás, ¿no? Y el otro punto, el último punto, el penúltimo punto va a ser los perjuicios. Perjuicios, daños, también alguien puede decir. Perjuicios, daños, etcétera. También, ya sea dependiendo a qué componente se está refiriendo, ¿no? Entonces, es ahí por último, no se olviden siempre la cuestión de la bibliografía. La bibliografía.
que es sumamente importante. En los trabajos que han hecho, me he dado cuenta que no acostumbran poner bibliografía y eso no es correcto, ¿no? Siendo ya futuros profesionales, de todo trabajo que se hace, jóvenes, no importa que sea corto, a menos que sea una opinión de ustedes, entonces no se coloca una bibliografía. Pero si están sacando información de algún lado, sí o sí, siempre se hace con bibliografía, referencia bibliográfica, ¿no? Dependiendo, ahora casi todo es internet, entonces sí o sí colocarán la dirección de la página de internet, ¿no? Entonces, para todo esto hay reglas que hay que seguir en la bibliografía, ¿no? Como se menciona un libro, una revista, una página de internet y demás. Todo eso ustedes han llevado ya en otra asignatura. Entonces, tienen que aplicar todo lo que uno lleva en otras asignaturas, ¿no? No tiene que olvidarse, tiene que ir aplicando poco a poco. Ya en eso consiste, jóvenes, el trabajo final, tomar estos 5 puntos. Cuanto más cantidad hagan, pero obviamente con mucho contenido útil, no va a ser la cuestión llenar por llenar hojas, fotos y todo lo que ustedes vean conveniente, les va a servir. No se olviden, como les decía, esto vale 20 puntos. Es harto, ¿no? Entonces, no voy a poder poner 20 puntos si ustedes me mandan 2 hojas, ¿no? Incluyendo todo este contenido, o si no incluyen todo el contenido, ¿no? Son malezas, les decía que les voy a mandar el nombre científico, en algunos casos su nombre común, y el nombre de cada uno de ustedes al grupo de WhatsApp. Ya una lista voy a enviar más tarde. Y de acuerdo a ello, cada uno toma su maleza y trabaja. Ya les digo, hay información, no es información que no van a poder conseguir. Hay bastante información. La idea es saber seleccionar esa información, porque la mayoría va a decir lo mismo. Entonces, sacar lo nuevo de cada autor y ir formando su trabajo, ¿no? No toman un autor, lo colocan, toma otro autor, lo mismo, o va a variar en algo, casi lo mismo, y van a copiar, entonces, información repetida, ¿no? Por lo menos ver qué aspectos, qué cosas es lo nuevo que tiene un autor, de acuerdo a eso, ir pasando la información. Entonces, eso también, este trabajo final, para el 16 y 23. Pueden mandar en Word si quieren, no hay problema. No lo manden en archivos que están protegidos, ¿no? Porque en algún momento yo podría necesitar, digamos, usar alguna foto que podrían haber encontrado de alguna de esas malezas, alguna foto interesante, alguna información interesante. Entonces, tal vez quiero rescatar esa información. Y cuando lo mandan en protegido, bueno, no se puede hacer eso, ¿no? Y no se olviden esta cuestión de la bibliografía también, porque, como les digo, hay trabajos donde mandan muy buena información y uno quiere saber más, pero sin embargo no hay bibliografía. Entonces también eso no es correcto, ¿ya? ¿Alguna consulta, jóvenes, sobre lo que estamos hablando? ¿Alguna duda que tengan sobre el examen final, sobre los trabajos pendientes, o sea, sobre ya terminar el semestre? Inge, acerca del herbario, dijo 10 especies, ¿verdad? Inge, es obligatorio su ciclo, digamos, de cada uno, que de algunos, digamos, no he encontrado, así nomás grandes, digamos, es que no salimos mucho con lo de la pandemia y todo eso, ¿no ve? ¿O es obligatorio, sí o sí, el ciclo completo? No, completo no, pero por lo menos que tenga algunas fases, dijimos, ¿no? Porque por eso se llama herbario fenológico, habíamos mencionado.
¿no? Que tiene que diferenciarse del herbario de botánica que ustedes hacían, ¿no? Entonces, ahora obviamente el ciclo completo no, bien difícil, tal vez en algunas especies, pero algunas fases por lo menos, que me gustaría que lo hayan considerado. Unas 2, 3 fases por lo menos estaría bien. Ya, Inge, está bien, gracias. Solo son 10 especies, ¿verdad? Sí, ¿Y va a sí, tener algún formato en la hoja que vamos a pegar o todo ello? ¿O nosotros depende de nosotros? depende de ustedes, depende de ustedes. No hay formato para esa parte. Ay, Inge, gracias. ¿Alguna otra consulta, jóvenes, antes que se corte la información en la clase? Espero que estén anotando las fechas, jóvenes. Mañana ya no pasamos clases directamente. Ustedes entran el próximo miércoles, directamente ingresan al examen y los trabajos hasta ese mismo día, pero hasta las 11 de la noche. Cualquier información, ya saben, nos comunicamos por el grupo de WhatsApp o inbox, también me pueden mandar alguna consulta y vamos a estar interactuando para ver sus notas, ¿ya? Ahora, en el caso de segundo turno, espero que nadie vaya, pero segundo turno ya tendría que ser entre jueves y viernes de todo lo avanzado. Eso va a ser un poco complicado. Pero si ustedes todos entregando el miércoles en la noche, ya para el jueves a mediodía, o pasado mediodía, ya estaría mandando sus notas, avisándoles, y el día viernes, si es que hay alguien que va a dar segundo turno, lo haría, pero de todo lo avanzado. De ahí quedaríamos ya la fecha internamente, la hora, perdón, internamente. Pero espero que no haya esa situación. Bueno, esto ya se va a cortar. Agradecerles, jóvenes, por la paciencia y bueno, esperemos que en otra oportunidad